Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy les tenemos un programa especial de Navidad y quise traerles por eso los consejos de salud, porque la Navidad es una época donde disfrutamos mucho, donde realmente se crece mucho, uno recibe muchas alegrías, uno está de mejor humor, uno tiene más medios incluso económicos. Hay muchas cosas que trabajar, que hacen que la Navidad sea un momento especial. Empezando por lo externo, ¿no? Como ven aquí en el programa y en toda la ciudad y en todas las personas y en todo el mundo, se colocan adornos, se colocan decoraciones muy luminosas que llaman mucho a la alegría, ¿no? En estos días estaba paseando por una zona que pusieron en la ciudad, el ayuntamiento de esta ciudad, una villa navideña que es hermosísima, y yo decía, a cualquiera que venga aquí de mal humor se pone de buen humor solamente con ver esta decoración. Y si usted ve un nacimiento súper bonito, usted se alegra muchísimo, ¿verdad? Y ve a Santa Claus tomándose fotos con los niños, y entonces ve cómo es la alegría, y todos los restaurantes tienen cosas especiales de Navidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso todo es muy bueno, todo es muy bonito y todo es muy necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una fecha en la que nos reunamos a lo más importante, que es celebrar el nacimiento de Dios en este mundo, que es el sentido de la Navidad, ¿ok? Y el sentido de la Navidad es muy importante y lo vamos a ver en una partecita de este corto programa sobre la Navidad, ¿no? Pero como estamos en un programa de salud, entonces vamos a hablar de un poquito más a fondo de los aspectos saludables de la Navidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay ciertas costumbres alimentarias en la Navidad que pueden perjudicar nuestra salud, aunque yo lo elaboraría un poquito mejor. Hay ciertos abusos, ¿verdad?, que hacemos durante Navidad que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, porque la comida como tal no es mala, a menos que nos haga un daño de salud físico porque tenemos una comorbilidad o una condición. Por ejemplo, no es lógico que una persona que sufre de azúcar coma una cantidad de dulces exagerada, que en este mes se tiende a elevar más el nivel de consumo de azúcares, o que sufre de la presión, coma estas comidas copiosas, normales, ¿verdad? Tiene que tener su moderación. Ok, ¿por qué la Navidad? Si bien es una época muy especial, es una época además vacacional y es una época desde el punto de vista familiar y social, es de compartir, puede entrañar para nuestra salud debido sobre todo a la frecuencia que durante esos días tenemos de abusar de los alimentos poco saludables, ¿verdad? Nos pueden traer efectos en detrimento de nuestra salud, ¿verdad? Y además de los alimentos, vamos a estar claros, hay una estadística muy clara de Estados Unidos, pero estoy seguro que se replica perfectamente en República Dominicana y en todos los países de América y Europa al menos, ¿ok? Que en las épocas decembrinas, en la Navidad, en las fiestas de Navidad, se aumenta el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, ¿ok? Se disminuye el ejercicio físico y las ingestas o los menús saludables, ¿ok? Eso es una realidad de la que no podemos escapar y es una realidad que tenemos que tratar de mejorar, por lo menos en nuestro ámbito personal. Entonces, en esta fecha, ¿qué destaca? Destacan los menús y recetas más elaborados, deliciosos, ¿verdad? Que incluyen, ¿verdad?, generalmente en su composición salsas o ingredientes ricos en grasas y azúcares. Igualmente, son frecuentes los dulces, los postres y los aperitivos
que vamos comiendo incluyen frituras, incluyen snacks, incluyen salsas, que son poco recomendables comerlas habitualmente, no esporádicamente. Esporádicamente es muy bueno. Entonces, ¿qué secuela puede dar a nuestro organismo el que nosotros comamos con mucha frecuencia? Y estoy diciendo que a veces de frecuencia diaria, a veces 5 veces a la semana, ¿ok? Hay mucha gente que dice que esta es la época en la que se da sus permisos, pero hay que cuidarse de cuántos permisos uno se da. Entonces, hay desregulación en las personas que tienen como una inclinación genética o circunstancial a desequilibrarse. Entonces hay un aumento en los niveles de colesterol en la sangre, hay un aumento de nivel de azúcar en la sangre, hay un aumento de ácido úrico en la sangre, ¿ok? Los hipertensos tienden a descontrolar su presión arterial, hay mayor retención de líquidos y por lo tanto ganancia de peso y grasa corporal, pero también porque esta crece, o sea, los adipocitos se producen más porque almacenan más grasa durante esos días. Entonces, ¿qué otros problemas de salud puede afectarnos en esta época donde se dan comidas copiosas, donde se dan comidas abundantes, donde se dan comidas donde no solamente es el tipo de comida, sino la cantidad de comida? Porque la Navidad se desarrolla por esa generosidad, porque hay gente que cocina y te dice, no voy a cocinar más en una semana, voy a hacer toda la comida de la semana, que es la misma todos los días, ¿ok? Que es algo que es muy cómodo, que es muy práctico, pero no nos podemos dejar llevar de eso porque sabemos que si comemos eso todos los días de una semana, algún mal nos va a hacer, ¿ok? Entonces, en primer lugar, estas comidas que generalmente hay cosas que se conservan muy bien, como los pasteles en hoja, por ejemplo, que pueden durar congelados meses, ¿ok? Pero hay cosas como los arroces, ¿verdad? Las ensaladas, que tienen como más propensión a dañarse y las comemos durante varios días. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos ocasionarnos una gastroenteritis en Navidad, una gastroenteritis aguda, bien sea por virus o por bacteria, que además es una enfermedad muy contagiosa. Y si nosotros agarramos esa bacteria, en nuestra casa todo el mundo la va a tener, ¿ok? También, por ejemplo, es normal que nos expongamos a cambios bruscos de temperatura, sobre todo en estos climas tropicales, ¿ok? Donde entramos a un lugar con aire acondicionado, salimos y está lloviendo, después entramos en el aire y nos secamos, salimos y hay un sol increíble, ¿ok? Y entonces eso, ¿qué pasa? Que es un caldo de cultivo excelente para los resfriados y las gripes. Y sabemos que en esta época dan de una manera muy fuerte, ¿okay? Y son de verdad una preocupación de salud, porque hay gente que tiene que estar en cama varios días, que tiene fiebre durante varios días, que tiene una tos que le dura persistentemente y no se le quita, porque cae en estos virus y resfriados por no cuidarse de esos cambios ni tomar las precauciones. Si uno se moja en la lluvia, uno tiene que quitarse la ropa y cambiarse la ropa, preferiblemente después de un baño de agua tibia, ¿ok? Para que el cuerpo no sufra, no haya broncoespasmos, no haya inflamaciones y los virus y las bacterias aprovechen para colonizar. ¿Ok? Otro problema muy común en Navidad, en un estudio que se hizo hace como en el 2003, decía que la primera causa de consecuencias de enfermedades en Navidad era la gastritis, que es esa sensación de acidez en el estómago, de que ya llevo muchos días comiendo mal y entonces lo siento, que me repugna un poco la comida, pero además también boto como ácido. A veces la comida se devuelve, que se llama regurgitación, ¿ok? Y eso es como muy común posterior a esas comidas grandes y copiosas con mucha frecuencia. Luego está la gastroenteritis aguda, las gripes y resfriados, y por último el estreñimiento y las hemorroides, que comienzan en estas épocas decembrinas. ¿Ok? Durante la época se tiende a ingerir menos alimentos
sanos, es decir, con fibra, así como consumir menos agua. Y al realizar menos ejercicio, todos estos factores favorecen a que no haya un buen tránsito intestinal. Y al no haber un buen tránsito intestinal, hay estreñimiento. El estreñimiento trae heces duras y por lo tanto hay un aumento de hemorroides y también de dispepsias y sensaciones de malestar en los intestinos. No descuidemos el agua. Sobre todo si hemos tenido cenas muy copiosas, muy abundantes, si hemos comido mucho, si nos hemos dado unas harturas, ¿ok? Tenemos que consumir mucha agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita diluir todo esto, el cuerpo necesita agua para poder convertir esta comida en sustancias pequeñas que puedan ser digeribles y necesita agua para suavizar las heces que llegan al intestino grueso. Entonces tenemos que ayudarla nosotros consumiendo una mayor cantidad de agua cuando hayamos sabido que nos dimos unas harturas, como en buen dominicano se puede decir. Ok, entonces eso significa que en Navidad no podemos comer el cerdo, no podemos comer nuestro pastel en hoja, no podemos comer nuestro arroz con muchísimas cosas. Claro que sí, no podemos comer bizcocho, claro que sí, podemos comer todo. Hay que comerlo todo, además, pero sabemos que si fuera nada más que lo fuéramos a comer como se hacía hasta 1950, nada más el 24 en la noche, en la cena de Navidad, y el 31 en la cena de Año Nuevo, y en todo caso en la noche de Reyes, bueno, no fuera nada. Pero resulta que tenemos los angelitos, el compartir del trabajo, la fiesta de la empresa, el compartir de la familia, de los amigos del colegio, el de la abuela que no vamos a poder pasar la Navidad con ella porque nos vamos a casa de la otra abuela y tenemos que hacer la cena en casa de la abuela donde no vamos a estar. Después la cena en casa de la otra abuela porque el día de Navidad cada uno lo va a pasar en su casa. Después los amigos que se reúnen, llegan las visitas y te traen cosas para compartir. Nosotros visitamos gente y esa gente nos ofrece cosas y nosotros también llevamos cosas. Entonces, cuando uno va sumando en el mes de diciembre, uno casi todos los días hizo un abuso, hizo un exceso, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es organizarnos. Si yo sé que voy a cenar muy fuerte y como comida como muy llena de grasas y azúcares, yo tengo que hacer el esfuerzo de en el almuerzo y en el desayuno comer sano para que solamente me afecte a mi organismo la comida de la noche. Si es un almuerzo, hago lo mismo en el desayuno y en la cena, porque nadie nos está diciendo que entonces no vayamos a ninguna parte, que no dejemos de compartir, que no dejemos, o sea, todo lo contrario. O sea, es una época para compartir, es una época para pasarla bien, es una época para divertirse. Pero hay que saber controlar. Entonces, hay que medir también los días que vayamos a hacerlo. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de cuántas veces en el mes de diciembre yo voy a comer una comida que no como habitualmente, que entonces tratarme de controlar, porque tengo que en todos los sitios a donde voy comer una gran cantidad de comida. Yo puedo, en todo caso, dejar eso para un día especial, para la noche de Nochebuena, la noche de Navidad, quizás comer un poquito más, pero no es que en cada sitio a donde llego, entonces me doy las harturas, entonces como muchísimo, y en cada vez, en cada sitio, y así voy, y después todas las consecuencias, ya dijimos gastritis, dijimos gastroenteritis, estreñimiento, y también desregulación en el sistema sanguíneo, aumento de colesterol, de triglicéridos, de azúcar en la sangre, etcétera, etcétera. O sea, cosas que debemos cuidarnos de que no sucedan. ¿Ok? Entonces, nosotros los días, las comidas, porque ni siquiera los separen por los días, sepárenlo por comida. Ok, mi comida fuerte, como en la que yo me voy a acceder, va a ser la cena. Entonces,
la cena del viernes, por ejemplo, yo de lunes al jueves me tengo que concientizar. Resulta que el martes tengo otro evento en el que también va a haber una comida, bien sea el almuerzo, la cena o el desayuno, porque en Navidad se dan en las tres comidas, ¿ok? Yo tengo que decir, bueno, como yo voy a comer el viernes una comida copiosa y aquí también voy a comer fuera del menú habitual, entonces yo me tengo que cuidar de en una de las dos comidas comer poco y quizás no comerlo todo y quizás renunciar a la taza de chocolate del desayuno porque me voy a beber mi copa de vino en la cena. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y los días que no tengamos esos eventos, las comidas que no tengamos esos eventos, incluir abundantes frutas y verduras porque aumentan, o sea, las frutas y verduras aumentan las defensas del organismo, ¿verdad? Gracias a su elevado contenido de vitaminas y minerales, todos los procesos enzimáticos que tenemos en nuestro organismo se dan correctamente, ¿verdad? Y además es bueno consumirlas variados en ensaladas, también en caldos, en cremas, ¿verdad? Es una excelente forma de comer muy saludable. Reducir la presencia de grasas saturadas y comer más grasas insaturadas, comer pescados, aunque no sea la época acostumbrada, pero comerse un pescadito, ya que uno está comiendo tanto cerdo y tanta res, pues comerse un pescadito durante la semana para que aumentemos nuestras grasas insaturadas, ¿verdad? También garantizar el aporte adecuado de proteína. ¿Por qué? Porque tendemos a servirnos una buena cantidad de carne, pero más arroz, tenemos más pastas, más cremas. Las ensaladas generalmente son con un gravy, una salsa o muy cremoso, ¿ok? Que es muy calórico, que las ensaladas además son generalmente de papa, zanahoria, entonces es como también tienen muchas calorías, tienen muchas cuestiones pesadas que no nos convienen en nuestra alimentación habitual. Y también cuidar la ingesta de los azúcares, ¿no? Los postres. Ok, comemos un poquito del bizcocho navideño, hay muchos tipos de bizcocho de Navidad, hay muchos tipos de panes, el pan de telera, panes de Navidad, panes con azúcar por encima. También hay pies que son muy populares en Navidad. Tenemos los famosos bizcochos de Navidad que son cada vez más elaborados. Los bizcochos oscuros que tienen un poquito más de añejamiento, tienen un poquito más de calorías. Todos estos alimentos, comerlos en exceso es malo, de todas, aunque uno sea sano y no tenga diabetes, ni sufra del azúcar, ni tenga ningún problema con la regulación de sus carbohidratos, pues una cantidad exagerada de azúcar hace mal al cuerpo, porque si hay una hiperglicemia en nuestro cuerpo y nuestra sangre sufre. ¿Ok? Y luego tenemos entonces el cuidado de estas comidas copiosas. Ahora, tenemos que saber dos cosas. Cuando nosotros comemos mucho en una comida, lo normal que le sucede a las personas es que al otro día en la mañana tengan poco apetito y coman poco. Pero al mediodía, muchísimo. Nos da muchísima hambre, y tanta que no nos podemos controlar. Entonces ya sabemos eso. Es un consejo que les doy como médico. Cuando ustedes coman una comida en la noche que tiene muchos carbohidratos, que tiene dulces, en la mañana coman sobre todo proteínas y coman una media mañana muy pequeña para que lleguen al almuerzo sin tanta hambre y tantas ganas de comer. Porque entonces van a caer en un círculo vicioso, porque eso no se va a acabar, donde se aumenta la ingesta y donde se da el rebote de haber hecho una dieta o un régimen durante esos días previos a Navidad. Luego vamos con un tema delicado, que es el tema del alcohol. ¿Ok? Cuando nos imaginamos la comida, siempre nos imaginamos un festín de comida muy grande.
pero a ese festín de comida muy grande siempre lo acompaña una cantidad de alcohol que debería ser moderada, pero vamos a estar claros, normalmente es exagerada. Sabemos que todos en la familia, en muchas familias hay un familiar, un tío, un sobrino, un papá, un abuelo, un hermano, que toma de más, se emborracha y hace que mucha gente pase un mal rato. ¿Ok? Aparte de las emociones que eso pueda causar, que lo vamos a hablar al final, el alcohol para nuestro cuerpo no es bueno de ninguna manera. El que consume más de 3.5 cc de volúmenes por hora en su cuerpo, y eso nada más lo trae una pequeña lata de cerveza, de algunas cervezas, de muy pocas, ¿ok? Está como interfiriendo a que su cuerpo, el hígado metabolice correctamente los alimentos. Entonces, mientras más alcohol ingerimos, nuestro cuerpo tiene que trabajar más horas, solamente el alcohol, para trabajar después lo demás. Por eso es que el que bebe mucho tiene normalmente diarrea, gastritis, etcétera, etcétera, porque el aparato digestivo se le vuelve un disparate. Entonces, esto hay que moderarse en la bebida. También, ¿por qué? Porque hay dos cosas de salud, una directa y una indirecta. La directa es, evidentemente, lo que hace daño a nuestro cuerpo en el metabolismo. La indirecta es exponer nuestra vida, la de los nuestros y las otras personas, con el manejo imprudente de haber ingerido bebidas alcohólicas, que nosotros no sabemos controlarnos. Y hay mucha gente en consulta incluso que me dice: doctor, yo manejo mucho mejor cuando estoy tomado que cuando estoy sobrio, cosa que es totalmente falsa. En ningún caso eso es cierto y de ninguna manera, ¿ok? Y es verdad que hay bebidas que son de pocas calorías, sobre todo estas nuevas que han salido, pero esas bebidas son las que menos se ingieren en Navidad. En Navidad bebemos que generalmente bebidas que tienen una alta cantidad de azúcares, ¿verdad? Incluso cócteles y bebidas que los ponches también tienen mucha cantidad de carbohidratos, son muy buenos y hay que beberlos, pero con moderación y no todos los días. No en todas las comidas que nos inviten tenemos por qué beber ponche o tenemos por qué tomar licores fuertes, ¿ok? Sí podemos tomar licores fuertes en situaciones como muy precisas, ¿ok? Pero no se debe abusar de las cantidades de alcohol en las comidas navideñas para poder disfrutar sanamente de una Navidad que no nos haga daño a nuestro organismo, etcétera, etcétera. Luego, el otro asunto es el tabaco. Como les dije al principio, hay un aumento de la ingesta de alcohol y hay un aumento de la ingesta de tabaco en las Navidades, en las fiestas decembrinas. Se nota el pico, el aumento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el primerísimo lugar es que una persona que tiende a fumar, cuando toma una cantidad de alcohol grande, se desinhibe y comienza a fumar, aunque no lo hubiera hecho en todo el año, pero se deja llevar por la tendencia del alcohol y la tendencia social y de ver a los demás fumando también, de pronto, ¿verdad? Luego se crea como también muchas situaciones de ansiedad, alegres o tristes, no importa, pero que también nos inducen al cigarrillo. Y también porque aumentan los regalos de tabaco, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no se vayan a fumar ni un cigarro, aunque es el consejo que les daría como médico, ¿verdad? Pero no tienen por qué fumar muchísimo durante las Navidades. Si usted es una persona que fuma, pues no aumente la cantidad de cigarrillos solo porque está en una fiesta. Entonces, no es una fiesta, son al menos dos, 24 y 31, ¿verdad? No son dos fiestas, es la fiesta de la empresa, de la compañía, el angelito, la familia, etcétera, etcétera, como le dije. Entonces, no puede estar en todas esas situaciones abusando del tabaco, porque el tabaco va a abusar de usted y le va a dar
muchas enfermedades y muchas consecuencias, sobre todo en sus pulmones y en su organismo en general. Puede propiciar, como sabemos, carcinomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el alcohol y el tabaco hay que tenerlo muy restringido, o sea, no restringido, sino como muy bien organizado o muy bien programado en Navidad. Igual que lo que vamos a comer fuera de las fiestas o de las comidas de festejo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es que no vamos a ir, no voy a ir a la fiesta de la empresa, no voy a ir a la fiesta de la familia, solo voy a comer el 24 y el 31. Bueno, primero que no tienes por qué comer y no ir. O sea, si vas, no tienes por qué comer. Pero si vas a comer, hazlo simplemente con moderación, en cantidades pequeñas. Elige el menú que tenga siempre algo saludable. Te puedes llevar tus tupper también, ¿verdad? Tu comida empacada para poder complementar con la que está allí y poder comerte una ensalada sana, ¿verdad? Que tú lleves. Seguramente si llevas una ensalada sana para compartir, te vas a dar cuenta y sorpresivamente y gratamente de que más de una persona te va a acompañar. ¿Por qué? Porque vas a ofrecer esa alternativa saludable y mucha gente la está buscando. Y a veces simplemente no la hay y tenemos que comer lo que haya. Yo sé que esto podría elevar un poco el presupuesto, etcétera, etcétera. Y luego, para terminar, hablar de las emociones o el manejo de las emociones en Navidad. El manejo de las emociones en Navidad es importante. No podemos dejarnos llevar ni por la euforia ni por la depresión. Tenemos que tener un equilibrio. Entonces, hay personas que no les gusta la Navidad, que les trae un mal recuerdo. Hay personas que les gusta mucho la Navidad y se dejan llevar como por sus excesos. Y hay personas que les gusta mucho la Navidad y la pasan muy bien. Entonces, no tenemos que ser de los grupos estos que se van por el exceso o por el defecto. Si a nosotros no nos gusta la Navidad porque no nos trae ningún recuerdo grato, es porque no hemos visto el sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús, agradecer a Jesús que vino a salvarnos, que vino a la tierra, que Dios, que pudo haberse quedado en el cielo, decidió bajar a la tierra para librarnos de nuestros pecados. Eso es lo que se celebra en Navidad. Y si nosotros tenemos eso muy en cuenta, aunque estemos solos, lejos de nuestra familia, simplemente con ver un pequeño nacimiento, nos vamos a dar cuenta de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros y vino al mundo. De que si tenemos un familiar lejos, pues también tenemos esa alegría de que Dios ha nacido para nosotros. De que si perdimos un familiar muy querido, y eso las Navidades hacen que sean una situación muy particular, y lo entendemos perfectamente, ¿ok? Vamos a tratar de no afectar mucho a los demás que sí están pasando una fiesta más amena, más agradable. Nadie nos va a extrañar, se va a extrañar de que no compartamos con la alegría de siempre en la fiesta, que nos retiremos a un lugar más tranquilo o incluso que no vayamos a alguna porque sentimos un dolor muy grande. La gente está trabajando su proceso y eso se tiene que entender, ¿ok? Y allí también podemos tener el consuelo del nacimiento del niño Dios, de que Dios precisamente vino a la tierra para que nuestros seres queridos pudieran estar con Él en el cielo. Y eso puede causarnos algo de confort y algo y darle el verdadero sentido que tiene la Navidad. Porque todas estas fiestas, todas estas comidas, todo este compartir, los regalos, ¿ok? Al final son un reflejo y un recuerdo de esa celebración de que Dios vino a la tierra en forma de hombre y completamente Dios a la vez, ¿ok? Y se dio a nosotros y dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos ir al cielo.
Y eso es algo que es muy de agradecer, y por eso a lo largo de la historia se ha hecho culturalmente todo un proceso que incluye tener más dinero para poder regalarle a nuestros niños, para poder tener para la celebración, para poder reparar nuestros hogares y que estén más dispuestos y más preparados para ese evento tan importante como es el simbolizar y celebrar, conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que vino a la tierra para salvarnos. ¿Ok? O sea, y todo lo que se hace es alrededor de eso. No lo olvidemos, porque si no, eso queda como una especie de fiesta extraña, sin sentido, y cuando se pierde el sentido, señores, se pierde todo. Entonces, eso nos va a ayudar a vivir estupendamente estas Navidades. Entonces, y a manejar nuestras emociones. Esta es una herramienta que se ha demostrado muy importante, incluso psicológicamente, para manejar las emociones. Y lo otro es, por ejemplo, no dejar de hacer ejercicio, que nos sirve tanto para lo de las comidas, como lo del alcohol, como lo de las emociones. ¿Ok? Nos sirve para todo. O sea, nosotros hacemos ejercicio, con ese ejercicio nosotros nos relajamos, nosotros quemamos calorías, nosotros fortalecemos nuestros músculos y nuestras articulaciones, y vamos a estar igual en las mismas condiciones de cómo terminamos el año, empezamos el año. Y no las empezamos ni con aumentos de peso, ni con malestares estomacales, ni con desregulación en la sangre, ni ninguno de esos aspectos que van como dañando nuestro inicio de año. Entonces tenemos que empezar el inicio de año como restringiéndonos por haber abusado en este tiempo. Entonces vamos a vivir bien este tiempo para que no tengamos que vivir estrechamente el tiempo venidero. Y acostumbrémonos a que no hay que comer muchísimo y a que no hay que comer todo siempre, ¿verdad? Y que hay que aprovechar y programar los momentos para que sean lo más satisfactorios, lo más provechosos y lo más saludables posible, y sobre todo vivamos muchos años más con muy buena salud y pasemos muchas Navidades, ¿verdad? En familia y en una salud espectacular. Esto ha sido todo por este día en la parte del especial del programa Viva Mejor. Les invito a seguirnos el año que viene, que venimos con muchas más cosas, muchas más variedades y muchos más temas interesantísimos de salud para todos ustedes, ¿ok? Agradeciéndoles su sintonía todo este año, que ha sido grandioso, que ha sido estupendo, y todo este inicio de año, ¿verdad? Que estamos aquí con ustedes y que vamos a pasar juntos otro año más y Viva Mejor en nuestras próximas entregas. Recuerden que este programa se ve en Carivisión los días domingos a las 11 de la mañana, en AME 47 los días sábados a las 10 de la mañana, y en nuestro canal de YouTube Viva Mejor RD, donde tienen cada una de las secciones de mujer, salud para el alma, la entrevista o programa especial y el área salud para todos ustedes en secciones separadas, donde pueden disfrutar con más calma y compartir esta información con todas las personas para que todos aprovechen estos consejos de salud. No se vayan, que después de estos comerciales regresamos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.